Voy a pedirle que me acompañe a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 18 al 13, para que lo tenga ahí mientras introduzco un poco el sermón de esta mañana. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Hoy el sermón es muy relevante para la iglesia. Cuando yo lea el texto, probablemente ya usted va a tener una idea de lo que implica, pero tanto Dani como yo, y antes de que Juanjo partiera, era algo que estaba en nuestros corazones, y el Señor ha sido bondadoso entregándole a la iglesia los tiempos en cómo va madurando nuestra iglesia. Y es que hoy queremos hablar de los diáconos, porque queremos hoy presentarle a la iglesia los candidatos que tenemos a diáconos y diaconisas para la iglesia. Y digo que es histórico porque hace años atrás no teníamos en nuestro entendimiento las diaconisas. Y el Señor pues trajo convencimiento de lo contrario, y en su tiempo, hace algunos años ya, 3 años tal vez atrás, instruimos a la iglesia en el cambio doctrinal de entender, de pasar de hombres diáconos a mujeres diaconisas. Yo no voy a explicar toda la reforma teológica, porque para eso hay videos, y en octubre del 2023 Daniel predicó, nuestro otro pastor, predicó este mismo texto. Entonces mi intención no es repetir lo que él ya dijo, porque en aquel momento estábamos en la carta de Timoteo. Mi intención hoy va a ser utilizar este texto que habla de los diáconos y los requisitos y aplicarlos a una realidad de la iglesia hoy. Entonces, obviamente voy a explicar de una forma más sencilla el por qué creemos que existen las diaconisas. Pero antes de leer el texto, mis hermanos, yo creo que todos aquí juntos, a una sola voz, confirmaríamos qué hermoso es que cuando como iglesia el Señor nos permite ver sus bondades y sus regalos en medio de nosotros, ¿no es cierto? Qué hermoso es, por ejemplo, cuando vemos que el Señor nos concede tener como iglesia nuevos miembros. Eso es un regalo de la fidelidad y de la gracia del Señor en medio de Iglesia La Gracia. También creo que es hermosísimo cuando somos parte de un estudio bíblico, o cuando tenemos la posibilidad de ser parte de un estudio bíblico. Eso es un regalo también de la gracia del Señor. Creo que todos estarían de acuerdo de llenarnos de gozo y alegría el saber que tenemos misioneros en el campo. Eso es algo que nos demuestra también los tiempos del Señor en su iglesia, y por lo cual nos regocijamos. Creo que también podemos reconocer la belleza cuando nos rejuntamos hombres con hombres y mujeres con mujeres en sus grupos para crecer en lo que significa ser hombre y ser mujer desde la palabra. Y yo podría seguir con más ejemplos. Y todo eso es hermoso. Yo quiero hacernos pensar en lo hermoso que es cuando el Señor considera que es el momento para su iglesia en que hombres y mujeres puedan servir a su pueblo en un oficio santo y honroso como lo es el diaconado. Yo quiero que piensen lo hermoso que es eso. Eso no es solo simplemente algo que tiene que ocurrir. Es que nada ocurre dentro de la iglesia, para bien de la iglesia, que no venga a ser entendido por el pueblo de Dios como una manifestación de su gracia y su bondad.
y que el Señor determine para que el bien de la iglesia hayan hombres y mujeres que tengan carácter y tengan testimonio y sean presentados delante de la iglesia como lo que queremos como pastores, persuadir a la iglesia que los vean y los visualicen y nos ayuden a confirmar que esto es lo que el Señor tiene. Eso es un regalo de gracia del Señor para su iglesia. Cuando usted lee el texto que estoy a punto de leer, o estamos a punto de leer, que nos habla del oficio diaconal, ¿con qué actitud la lees? ¿Con qué actitud lees este texto? ¿Con qué tono lo lees? ¿Cómo Dios desea que recibas cuando lees este texto? Porque si simplemente lo leemos como lo que algunos concluyen que simplemente son requisitos y reglas y eso no produce gozo y no produce deleite y no produce bendición en nuestras almas del por qué el Señor pondría y revelaría palabras tan puntuales como estas. Yo quiero persuadirnos a que leamos el texto como la iglesia de Éfeso recibiría la idea de que Timoteo tendría que escoger diáconos dentro de la iglesia. Y yo no creo que una iglesia como esta, o una iglesia como la nuestra, simplemente visualice, bueno, hoy es un servicio donde van a nombrar hombres y mujeres para que hagan algo que no es relevante. No podemos mirarlo así porque es palabra de Dios y hay orden. Y para eso está aquí y creo que es bueno. Quiero que lo leamos entonces. 1 Timoteo 3, del 8 al 13, dice así la palabra del Señor. De la misma manera, hablando de los pastores, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igualmente las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La idea que yo quiero resumir estos varios versos es esta. El oficio diaconal es un regalo santo y honroso de Dios para su iglesia. El oficio diaconal es un regalo santo y honroso de Dios para su iglesia. Y esa va a ser la idea, porque cuando usted lee 1 Timoteo, usted se da cuenta que Pablo envía a Timoteo a Éfeso para poner orden, para estructurar la iglesia de Éfeso, que es, si usted sigue, Pablo le escribe en el versículo 14, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Lo que quiero decir es que Pablo está visualizando que el diaconado y el ordenamiento de pastores y el cuidado de las viudas es un orden de Dios dentro de la iglesia que es descrita como columna de la verdad, casa del Dios vivo y baluarte de esa verdad de Dios. Entonces Pablo recibe entendimiento de Dios de que parte del mucho orden que tiene que poner, un regalo santo y honroso sería tener diáconos. Sería que la iglesia experimente tener hombres y mujeres en el servicio diaconal. Un servicio que vamos a empezar desde ya aclarando que no es autoritativo. Es un servicio servicial, valga la redundancia.
Es un servicio de apoyo a la vida y a la necesidad de la iglesia y a los pastores. Entonces el verso que usted y yo acabamos de leer, si usted lo leyó bien, no nos dice nada de qué es lo que hacen los diáconos. No dice absolutamente nada del qué hacen. Nos dicen y nos ponen los ojos en lo que Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos. Y es en el carácter que deben de tener. Entonces, si el oficio diaconal es un regalo de Dios para el bien de su iglesia, el carácter es la confirmación de ese regalo. El carácter es lo que nos confirma que Dios está poniendo hombres y mujeres para servir como diáconos. Y eso es lo que tenemos delante de nosotros. Yo quiero que veamos 5 verdades o ideas que nos van a ayudar a entender lo que el texto nos dice para que podamos seguir un orden. Ahora, el diaconado tiene una distinción, yo sé que usted lo sabe, pero debo aclararlo nuevamente. El diaconado no es autoritativo. Los únicos que tienen autoridad por Dios dentro de la iglesia son los ancianos, los pastores. Y la distinción la hace que en el verso 2 del capítulo 3, a los pastores se le dice apto para enseñar. A los diáconos no se les pide ser aptos para enseñar. Y si eso es así, el verso 12 del capítulo 3, Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre dentro de la iglesia. La autoridad en la iglesia les dado a los ancianos, no les dado a los hombres por simplemente ser hombres, y no les quitado a las mujeres simplemente porque son mujeres. Es diseño original, es una mente sabia, determinó que la autoridad viniera a ser por medio de los pastores. Pero los diáconos, como no tienen autoridad, la descripción de diácono es mucho más sencilla. Es alguien que sirve. Eso es todo. Argumentamos eso porque la palabra diácono en sí mismo significa servidor. Nada más. Y no tiene ninguna implicación autoritativa. Tiene una implicación de orden, de estructura para la iglesia, para el servicio. El inicio del diaconado, si usted hace un rastreo bíblico, empieza en el texto que usted va a tener detrás de mi espalda, que es, y si lo quiere leer conmigo, es Hechos capítulo 6. Es para que ustedes vayamos introduciéndonos en el tema. Yo estoy argumentando aquí que los diáconos no tienen autoridad, que están para servir. Pero estamos en 1 Timoteo, muchos años después de que la iglesia empezara. Entonces hay que volver nuestros ojos al rastreo más atrás y ver si hay algún tipo de inicio. Y en Hechos 6 se nos describe un tipo de inicio en esta función. Capítulo 6 de Hechos, versículos del 1 al 4, el 5, vamos a leerlo un momento, dice lo siguiente. Por aquellos días, donde la iglesia estaba empezando, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hasta ese punto, lo que Lucas está tratando de decir es que la iglesia de Jerusalén, que era la más grande en ese momento, está comenzando a necesitar de ayuda. Tiene algo que se necesita. Y vean qué interesante, porque Lucas describe que, verso 2, entonces los 12, estos son los 12 apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos. Vean ya con la autoridad que los apóstoles están dirigiendo a la congregación y le dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Aquí lo que los apóstoles están diciendo es que
la prioridad que el Señor Jesús nos mandó es a predicar la palabra y servir a un ejercicio piadoso, bueno y digno, no es conforme a lo que el Señor determinó para nosotros. Nosotros tenemos que hacer otra cosa y al hacer esto descuidamos lo principal. Verso 3. Por tanto, hermanos, escojan, visualicen y aprueben entre ustedes 7 hombres de buena reputación. Ahí está el carácter. Reputación interna entre ustedes y externa. Y aquí el inicio del diaconado ya nos comienza a apuntar al carácter, que es lo mismo que Timoteo está haciendo. Y Lucas dice que los apóstoles determinaron que estos 7 hombres necesitan tener buena reputación. Pero como después lo dice, llenos del Espíritu Santo y, esa palabra y, de sabiduría implica que también están llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría y llenos del Espíritu quiere decir que son dominados, controlados por las cosas de Dios, no solo en entendimiento, sino en aplicación de las cosas de Dios. Son hombres llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Ahora qué interesante, a quienes podamos encargar esta tarea, a quien podamos, están hablando como en plural, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo que eso nos quiere decir es que hubo un inicio de este servicio de servidores. Aquí no se menciona la palabra diácono en el sentido de primera de Timoteo, pero se nos describe el ejercicio de un servidor. Y escogieron a 7 hombres. El diaconado empieza aquí y se fue desarrollando. Usted llega, por ejemplo, a la carta de Filipenses, capítulo 1, verso 2, y dice que la iglesia de Filipo tenía ancianos y diáconos. Ya eran parte de la estructura de la iglesia. Usted se va a Romanos, capítulo 16, versículo 1, y dice que hay una mujer que Pablo recomienda con toda confianza, que se llama Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. No se sabe cuál es esa iglesia, pero esa iglesia tenía una diaconisa, Febe, que Pablo conocía y Pablo recomendó a la iglesia de Roma. Hago todo esto porque tiene que quedar claro que Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 hasta el 13, nos dan la seriedad de un oficio. Es una seriedad del oficio. Y la seriedad viene por el carácter que se pide, no por lo que hagan. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, vamos a ver 5 ideas. Pero yo quiero que cuando vayamos desarrollando las ideas, que no van a ser muy extensas, yo quiero que usted tenga en su mente el hecho de que Dios, cuando determina que su pueblo necesita este tipo de hombres y mujeres, debemos de verlos como un regalo. Yo quiero que usted tenga en su mente el regalo de Dios para nosotros como iglesia. Y mientras vamos aprendiendo o recordando algunos de estos asuntos, nuestros corazones se enciendan de gratitud y gozo al Señor, de que hayan hermanos y hermanas entre nosotros que puedan servir en este oficio tan digno. Aquí está la primera verdad. Los diáconos deben ser honestos, no dominados por nada. Deben ser honestos, no dominados por nada. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 dice así: los diáconos, para meterlo en categoría de honestos, deben ser, aquí está, dignos. Esa es la primera palabra, dignos. Segunda palabra o expresión, de una sola palabra. ¿Ok? No dados al mucho vino y no amantes de ganancias deshonestas. Verso 11. De igual manera las mujeres deben ser dignas,
no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos deben ser honestos, no dominados por nada. Antes de expandir esto, el verso 11 voy a explicarlo sencillo. Ustedes pueden leer que en sus Biblias dice mujeres. En la Biblia de las Américas tiene un puntito y denota al pie, dice las diaconisas. El punto es que entendemos que por general se ha entendido, se ha leído que aquí, cuando dice de igual manera las mujeres, se está refiriendo a las esposas de los diáconos. Pero si usted se va al original, lo que ahí dice es mujer o mujeres. Un término que engloba a las mujeres en general. No dice de un oficio específico. Para que fuera congruente de que estas mujeres son las esposas de los diáconos, el griego debería traer algún tipo de cláusula que pudiera referirse a de estos, las mujeres de estos, para entender que viene hablando de los diáconos y las esposas de los diáconos deben de cumplir ciertos requisitos. Pero como el original no tiene cláusula y dice mujeres, da a libre interpretación de qué es lo que se entiende de que hay hermanos en Sovereign Grace que tienen diáconos y no diaconisas. Ya vemos hermanos en Sovereign Grace que tenemos diáconos y diaconisas. Y el balance ya estoy a punto de hacerlo porque sí tiene que tener un balance. Por eso hablé de la autoridad. Eso es importante, porque en algunos contextos los diáconos tienen cierta autoridad. Y si nosotros vamos a determinar, y es lo que nosotros creemos como iglesia, de que aquí está hablando de mujeres que no son las esposas de los diáconos, sino que son mujeres en general, que tienen el carácter y pueden servir como diaconisas, tenemos que ser congruente con el resto de la revelación bíblica para no contradecirla. Y la contradicción, si no aclaramos qué es lo que estamos diciendo, es que si la mujer puede ser diaconisa y el diaconado se entiende con autoridad, ¿por qué no puede ser pastor? Pero la realidad es que claramente en Timoteo y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de diáconos, incluye las diaconisas, el oficio no está hablando de autoridad dentro de la iglesia. Entonces, decir eso es dejar claro que no estamos majándonos los callos en interpretaciones bíblicas de romper el llamado de Pablo a que la mujer no ejerza autoridad sobre el hombre ni enseñe dentro de la iglesia. Los diáconos no enseñan la palabra del Señor, porque el texto dice que no tienen que ser aptos para enseñar, no nos dice que son aptos. Aquí tuvimos una vez un diácono que enseñaba, pero no enseñaba no porque era diácono, sino porque tenía el don de enseñanza. Y a veces la gente se confundía creyendo que porque era diácono enseñaba, pero es que el diácono no enseña, el texto no habla de enseñanza. El texto habla de carácter, dando una segunda libertad de interpretación de que cada iglesia local determina cuál es la función de sus diáconos, determina qué es lo que el diácono o la diaconisa va a hacer según las realidades de la iglesia. Eso es honroso delante del Señor. El Señor no determinó algo literal. Lo que literalmente el Señor sí dejó es que esos diáconos y esas diaconisas no son autoridad. Eso es importante. Espero que haya quedado claro de que el texto habla de mujeres en general y al darnos libertad podemos escoger y entender que lo congruente con lo que se viene diciendo es que Pablo está hablando de grupo de mujeres aparte que puede funcionar como diaconisas. Y lo creemos y lo sostenemos con la conciencia limpia y tranquila delante del Señor. Entonces los diáconos deben ser honestos. Vean que en el verso 8 dice que deben ser dignos. Dentro de la categoría de honesto vamos a llamar
la expresión de Pablo digno, se dice a las ancianas dignas, no calumniadoras, y a los diáconos se le dice de una sola palabra. Todas esas expresiones describen honestidad. Los diáconos deben ser dignos de respeto, o sea, de admiración en el sentido que son creyentes que tienen un carácter digno de imitar. Eso es que la expresión habla de dignos. Además de que el diácono debe tomar sus responsabilidades con seriedad y ejercer su rol de diácono con deleite y deseo, no simplemente esperando ser diácono. Cuando habla de una sola palabra y le dice a las mujeres que no sean calumniadoras, esto lo hablaba un grupo de mujeres, que la palabra calumniadoras aquí y en Tito 2, donde habla chismosas, es de diábolas la palabra, que no sean diablas, porque el diablo es mentiroso desde el inicio. Y la expresión aquí es diablas, que las diaconisas no sean diablas cuando habla de calumniadoras. A los hombres les dice de una sola palabra. El punto es que los diáconos no deben de andar llevando cuentos de casa en casa. Nadie, pero estamos delante del oficio diaconal. Los diáconos no son chismosos. No son chismosos. No dicen una cosa a un miembro y luego le dicen la otra cosa opuesta a otro miembro. El punto es que son confiables en su palabra. Esa es la idea. Eso es en temas de honestos, dignos y de una sola palabra. Pero después decimos que los diáconos deben ser honestos, no dominados por nada, en nuestro primer punto, nuestra primera verdad. No dominados por nada es porque dice que no sean dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas. A las diaconisas se le dice sobrias y fieles en todo. Todos estos términos nada más nos están diciendo que el diácono no puede ser dominado por ninguna pasión mundana. No puede ser dominado por excesos, ni por algún deseo personal. No son personas que se les conoce porque tienden a ser controlados o dominados por pasiones, pensamientos o deseos que no son conforme a los de Dios. Ahora, aquí no estamos hablando de perfección, porque todos en este cuarto que formamos como piedras vivas, la iglesia del Señor, todos en este templo vivo delante del rostro del Señor, todos tienen pasiones, pensamientos y deseos que no honran a Dios. Así que vayamos bajando el estándar de que a los diáconos les vamos a pedir perfección, pero como yo no soy diácono, en mí sí está el asterisco de falto y en proceso. ¿Ok? Porque la única forma que Tito reconozca a estos diáconos es viendo a todo el pueblo. Y todo el pueblo da testimonio de esto entre ellos y de ahí va llamando conforme el Señor ordena. Los diáconos en el verso 8 y 11 nos describen que deben ser honestos, no dominados por nada. En el diaconado la honestidad es vital, como lo es en el servicio cristiano. Por eso es que si diácono es un servidor y todo cristiano es un servidor, todo cristiano en alguna forma, de alguna manera está ejerciendo eso. ¿Y saben qué se requiere de todos nosotros? Honestidad. No ser dominados por nada. La segunda es que los diáconos deben ser doctrinalmente correctos. Verso 9. Sino, con un contraste, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra misterio aquí, lo que se describe en el Nuevo Testamento, es una verdad que fue encubierta por un tiempo, pero Dios la reveló cuando determinó que era bueno. Generalmente, las veces que se explica o se describe la palabra misterio, está describiendo el Evangelio y el conjunto de doctrinas que conforman la verdad en Cristo Jesús. Entonces, cuando habla de misterio, está hablando del Evangelio, el misterio que estuvo
encubierto por un tiempo hasta que Dios determinó el tiempo para revelarlo, pero a la misma vez ese conjunto de verdades de cómo caminar con Dios en Cristo Jesús, eso es un misterio, era un misterio. Por eso Pablo dice, deben de guardar, atesorar, tener cerca del corazón el Evangelio, las doctrinas centrales de la vida cristiana. Esta expresión misterio usted la puede encontrar en Romanos 16:25, en 1 Corintios 2:7, en Colosenses 1:26 y en 1 Timoteo 3:16. Los diáconos deben entender, el punto es lo que trato de decir, deben de entender la doctrina cristiana y obedecerla con buena conciencia. Deben de conocer la doctrina cristiana y obedecerla con buena conciencia. Los diáconos no pueden servir al pueblo del Señor en las necesidades que éste tenga con una mente mundana o con prácticas mundanas. Deben ser dominados por la sabiduría bíblica, con convicciones bíblicas, con entendimiento de la palabra de Dios para que su servicio sea fiel y correcto doctrinalmente, de manera que el pueblo de Dios sea animado y sea llevado al crecimiento en el servicio al Señor a partir del ejemplo de estos diáconos. Doctrinalmente correcto nos apunta a la idea de que todo cristiano cultiva su alma en las verdades de Dios para un correcto conocimiento de Dios y así poder tomar decisiones en la vida conforme a Dios. Y cuando esos cristianos hacen eso dentro de la iglesia, eso es lo que esperamos que hagan si se les llama de parte de Dios a servir como diáconos. Esto que yo acabo de decir, doctrinalmente correcto, de que todo cristiano cultiva su alma para un conocimiento verdadero de Dios y vivir la vida conforme a Dios, eso lo hace todo creyente. Todo creyente debería perseguir eso. Y si todo creyente persigue eso, lo que nos está diciendo es que ese creyente que persigue todo eso, puede ser que Dios lo quiera dentro de su iglesia como diácono. ¿Tiene sentido? Es algo que todos hacemos. Y cuando ese hombre o esa mujer es traída de parte de Dios para la iglesia, ese hombre, esa mujer va a servir a la iglesia en su función de diácono con esa misma perspectiva que siempre ha tenido, doctrinalmente correcto. Doctrinalmente correcto significa que ese diácono y esa diaconisa va a ser fiel al Señor y no a los pastores. Significa que va a ser fiel a la Escritura y no a los deseos de la iglesia. Doctrinalmente correcto es un hombre y una mujer que están convencidos, por eso habla de libre conciencia, que están sujetos a lo que Dios ha revelado y están dispuestos a dar su vida en pos de esa verdad. Y que esa verdad proteja al pueblo de Dios y esos diáconos están dispuestos a morir por causa de Cristo. Por eso es que no podemos ver el oficio diaconal como cualquier cosa. No tiene sentido. Dios lo ve sagrado, nosotros lo vemos sagrado. Doctrinalmente correcto también nos recuerda que no quiere decir, doctrinalmente correcto no quiere decir que un diácono, finalmente, doctrinalmente correcto nos quiere decir, eso es lo que se me estaba yendo una S, nos quiere decir que un diácono que no conoce la palabra del Señor no puede servir bien y fiel al pueblo del Señor. Y si un diácono no conoce la palabra del Señor, significa que no vive para Dios y su conciencia es una conciencia reprobada, una conciencia que entonces entra cualquier cosa del mundo. Y si la iglesia no es consciente de lo que se requiere, porque hay que seguir vigilando a los diáconos, como hay que seguir vigilando a los pastores, y los diáconos entran con mentalidades mundanas por sus conciencias reprobadas, cosas se meten a la iglesia también. Pero sobre todo, mis hermanos, porque un miembro de la iglesia sea apreciado,
sea próspero en sus negocios, dadivoso en sus ofrendas, muy servicial, no quiere decir que esté capacitado para ser como diácono. ¿Escucharon bien? No es porque un hermano ande sirviendo, o porque, este da mucho, es muy generoso, o porque, es un próspero, entonces si es próspero y sabe tema, en la iglesia puede servir. Esos son pensamientos mundanos. Nadie puede servir ni como pastor, ni como diácono, porque simplemente es o muy apreciado en la iglesia o porque fue exitoso en el mundo de los negocios. Entonces, si es exitoso en el mundo de los negocios, puede ser un buen pastor ejecutivo que nos ayude a tener un marketing en la iglesia. Esa vaina son mundanas. El carácter, y una de las cosas que el Señor quiere es que sean doctrinalmente correctos. Doctrinalmente correcto nos quiere decir que estos diáconos cuando hablan la palabra de Dios. Cuando se sientan con la gente, abren la palabra del Señor. No lo hacemos todos, o no deberíamos de hacerlos todos nosotros. Debemos desear que nuestros diáconos y diaconisas sean doctrinalmente correctos. Debemos de desear eso, dominados por las verdades de Dios y vívidos ejemplos de la fidelidad de la palabra de Dios. Nuestra tercera idea es que los diáconos deben ser probados y aprobados. Probados y aprobados, verso 10. Que también estos, eso significa que los pastores son probados, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. El texto que leímos de Hechos 6, del 1 al 4, creo que nos ayuda a entender un proceso de aprobación. Nos ilustra que la iglesia tenía una necesidad. Los apóstoles, que son la autoridad, en ilustración serían los pastores ahora, que vienen a la iglesia y la iglesia le dice, necesitamos esto. Tal vez la iglesia hoy de la gracia no está diciendo, necesitamos esto, pero nosotros los pastores estamos viendo que necesitamos diáconos y diaconisas. Y nosotros llamamos, hay ciertos rasgos de carácter, buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría. Y el texto en Hechos dice que los apóstoles le dijeron a la congregación, escojan, vean, aprueben. Y cuando los escogieron, dice el verso 5, que les pareció bien a todos escoger a estos hombres. Lo interesante y del punto que quiero hacer aquí es que todos esos hombres no comenzaron a servir a la iglesia cuando los pusieron como diáconos. Probablemente ya servían a la iglesia sin esperar nada de nadie y fueron testigos de que cuando llegó el momento de escoger, porque había una necesidad, la iglesia ya sabía quién. El peligro del aprobado o probado es que el diácono se imagine que el deseo de servir va a surgir en su corazón cuando lo hagan diácono. Por eso es que hay que probarlos. Un ejemplo que yo utilizo es como los pastores. Un pastor verdadero no llega a ser pastor cuando lo nombran. Eso es un falso pastor. Un verdadero pastor es pastor dentro de la iglesia. Y cuando es nombrado sigue haciendo lo que siempre ha hecho, servir a la iglesia. Con amor, con interés, con la palabra del Señor. Visita, aconseja, pero lo hace como un creyente normal que ama a sus hermanos. Pero resulta que en 1 Timoteo 3, ese hombre que hace esas cosas normales se acerca y le dice a los pastores, hermanos, tengo un deseo de servir. Y los pastores veríamos que tiene un deseo, pero ¿qué nos confirma? Que ha venido haciendo cierto ejercicio pastoral. Entonces ponemos a prueba su carácter. Y si su carácter es congruente con su ejercicio, probablemente estamos delante de un pastor. El engaño está en que ese hombre diga, tengo el interés. ¿En serio? ¿Sí? Bueno, entonces queremos verte. Entonces ahora comienza a hacer obra pastoral para ver si mientras los pastores lo ven, aprueban y cuando ya han nombrado comienza a ejercer algún tipo de pastoreo. Yo creo que eso es peligroso. Es lo mismo con un diácono. Los diáconos ya están dentro de nosotros, en medio de nosotros. Nada más queremos saber cuáles son los que el Señor tiene. En este momento, porque después podemos tener más.
La cantidad de diáconos y la cantidad de pastores no la determina la iglesia, lo determina el Señor es el dueño de la iglesia. Pero cuando hablamos de ser probados y aprobados, es esa la idea de que son hombres y mujeres que se observa su vida y en ver cómo se comportan en los asuntos de la vida conforme a las Escrituras, nos confirma entonces de que tienen un genuino deseo y tienen un genuino carácter, por ende podemos considerarlos como diáconos. Probar no es que pase un examen. Nosotros los pastores estamos claros que un hombre puede pasar un examen de teología, pero eso a mí no me dice nada de su carácter. Un hombre puede tener maestrías y a mí no me dice nada de su carácter. La maestría no forma carácter, el servicio cristiano debería de formar carácter, pero con el corazón que nosotros tenemos todavía torcidito un poquito por el pecado, a veces no produce carácter, a veces desea posiciones. El carácter de estos diáconos, como los pastores, ¿sabe dónde está? En los hogares, en la vida. Y cuando una vez, dice Pablo, si fueron puestos a prueba, que la iglesia es lo que vamos a hacer ahora, si salen irreprensibles, conforme al carácter, entonces que sirvan como diáconos. ¿Quién se va a oponer? Un creyente no probado es un creyente no preparado. Un creyente no aprobado es un creyente no preparado. La iglesia necesita aprobar a los diáconos. Y cuando se aprueba es porque su carácter es congruente con lo que la Biblia dice. Hemos hablado entonces de que los diáconos deben ser honestos, no dominados por nada. Hablamos de doctrinalmente correctos. Hablamos de ser probados y aprobados. En nuestro caso como iglesia, nosotros no somos congregacionalistas. Eso quiere decir que hay hermanos que reúnen a todos los miembros de la iglesia y levantan votos para ver quién. Respetamos a esos hermanos, los amamos en el Señor. Nosotros creemos en el gobierno presbiteriano de ancianos, pero donde la iglesia tiene una importantísima relevancia en la aprobación. Porque si no, entonces caeríamos en un autoritarismo. Lo que los pastores digan es lo que hay que hacer. No necesariamente. Gracias a Dios somos plurales. Pero si fuera solo uno sería más difícil. Por eso creemos que en este ejercicio la iglesia tiene mucha responsabilidad. Una cuarta idea, ya vamos terminando, es que los diáconos deben tener hogares piadosos. Vean el verso 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Voy a hacer un paréntesis aquí porque este texto no está diciendo que los diáconos o los que se consideren como diáconos son solo hombres o mujeres casados. Porque no podríamos decir exactamente lo mismo en un pastor. Un pastor no es considerado pastor porque esté casado. Puede ser soltero, el Señor lo puede usar como soltero. Eso no tiene ningún punto. Es que Pablo, si ve que el hombre, tanto para pastor como diácono, o la mujer como diaconisa, están siendo considerados, revise su hogar. Esa es la idea. Porque la piedad comienza en el hogar, no en la iglesia. La piedad, el amor a Dios, la devoción por Dios, el caminar en fidelidad a Dios, en temor del Señor, no empieza en la iglesia, empieza en el hogar. Eso es importantísimo. Así que el texto no está hablando de que un diácono tiene que ser un hombre o una mujer casado. Así que Pablo le dice a Timoteo que si lo que está considerando es un hombre casado o una mujer casada, deben de comprender que ese hombre o esa mujer deben ser fieles y serviciales para con sus cónyuges y ejemplos de piedad para sus hijos, si tienen de piedad para sus hijos. Hablando de los hombres casados, de los diáconos, deben ser hombres donde sus esposas, tanto hombres y mujeres diaconisas, si habla de casado con una sola mujer, Pablo está entendido de que esta sola mujer es creyente.
no es no creyente. Entonces, un diácono o una diaconisa tienen que tener esposos creyentes en el Señor. Además, en caso de los hombres casados, son hombres que dan testimonio de que guían a esas esposas y guían también a sus hijos y a su hogar completo en los caminos del Señor y a vivir la vida según la verdad de Dios. Eso es lo que Pablo está esperando aquí. Si hablamos de una mujer casada, vamos a hablar de una mujer que tiene un esposo creyente y que esa mujer que se está considerando en el ejercicio diaconal es una mujer que se sujeta a ese hombre y a su liderazgo y lo respeta y lo apoya y lo ayuda y lo admira. Y que además si tienen hijos, ella los cría junto con su esposo en el temor del Señor y en la disciplina del Señor, siguiendo los pasos fieles de su esposo. Por eso es que hablamos que el diaconado no es una posición autoritativa. Sigue cumpliendo, al tener diaconisa, seguimos cumpliendo el orden estipulado por Dios. Y el último, ya no es una marca del diácono como carácter, pero es una perspectiva. El diaconado es un oficio honroso y de confianza en el Señor. Verso 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí, vean lo que dice, pues los que han servido bien como diáconos, fieles, como diáconos, obtienen para ellos una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hasta aquí, mis hermanos, yo espero que el Señor nos esté dando una mentalidad de ver el oficio diaconal como un regalo serio de Dios para su iglesia. Pero ahora, esto ya no nos habla del carácter del diácono, nos permite ver el diaconado con una perspectiva distinta. Lo primero que nos hace ver el diaconado es como un oficio honroso. Dice el texto 13, la primera parte, que el que sirve bien como diácono obtiene para sí una posición honrosa. Aquí la posición honrosa es una reputación piadosa en medio del pueblo que sirve. Dios honra al oficio diaconal con testimonio público entre sus hermanos. Se reconoce como un hombre o una mujer que sirven al Señor, pero que son un regalo del Señor y que nos ayudan a ver el carácter de Cristo formándose en un hermano y una hermana. Yo no sé por qué hemos simplificado esos dos aspectos solo a los pastores. Es demasiado simplista decir que solo los pastores son los mejores modelos. Porque eso no es exclusivamente verdad. Los pastores sí son un gran ejemplo, lo son, pero los diáconos también lo son. Los hermanos en medio de la iglesia, como ustedes, que pueden no tener ningún oficio ordenado por el Señor, pero ustedes son servidores del Dios vivo, son llenos del Espíritu Santo, con todo el conocimiento del Señor para aconsejarse, animarse los unos a los otros, dice Romanos 15, 13 y 14. Entonces, ustedes también son modelos de vida ejemplar. Esto es algo que yo quiero que quede claro en nosotros hoy. Todos los de Iglesia La Gracia y hermanos en el mundo piadosos, que aman a su Señor, que perseveran en medio de las dificultades, que no niegan la fe y se aferran fuertemente a la palabra de vida, son hermanos que nos dan testimonio de la fidelidad de Dios y son ejemplares en el pueblo de Dios. Esto quiero hacerlo como para bajarnos de la nube de tener en exceso estima a los pastores y en exceso estima a los diáconos. Y ustedes comiencen a verse los unos a los otros como ejemplos también y sean animados, espero. El segundo es que los diáconos no solo ganan una reputación honrosa delante del pueblo del Señor, como para darnos a entender de que sí vale la pena servir como diácono. Es de mucho valor, no de poco valor. Bendice mucho la iglesia, no la bendice poco.
Y eso creo que nos hace valorar a los hermanos y hermanas que el Señor está teniendo delante de nosotros. El segundo es que hay confianza en el Señor. El verso 13 termina diciendo que y gran confianza en la fe, en la vida cristiana que es en Cristo Jesús. El diácono que sirve fiel, el Señor le otorga una confianza en su caminar con Cristo de manera que puede seguir sirviendo al Señor fielmente, con una conciencia limpia, con una valentía, sabiendo que si en momentos del diaconado tuvo que oponerse a una falsedad, siendo fiel al Señor, el Señor le dice a ese diácono: ganas gran confianza en el Señor. Ese diácono puede servir al Señor tranquilo, confianza que su caminar con el Señor glorifica al Señor por su fidelidad a su Señor que lo llamó. Iglesia, vean cómo este verso final nos llama a ver este oficio diaconal como un regalo. En vez de ver una lista, yo quiero que veamos fruto del Señor en medio de nosotros, a hermanos y hermanas, que el Señor quiere que los reconozcamos para que sirvan a su pueblo fielmente. Y demos gracias al Señor por ellos. Hoy, estando delante de este verso con tanta autoridad y gracia, debemos de reconocer delante de nuestro Dios el regalo que es tener hombres y mujeres que sirven en este oficio. De hecho, hoy va a ser histórico porque vamos a presentar, hoy no vamos a oficializar a estos hermanos porque hay un tiempo de prueba. Pero si el Señor determina que aprueben, conforme el pueblo del Señor en su sabiduría y temor al Señor confirme, sería histórico porque tendríamos a las primeras diaconisas. Y eso para mí como pastor es algo muy emocionante y de mucha gratitud al Señor. Pero sobre todo, quiero que quede claro, mis hermanos, que al Señor no le interesa la habilidad o la capacidad humana. A Él no le interesa. Él no usa a sus hijos a partir de sus habilidades o sus capacidades. Él usa a sus hijos a partir del carácter piadoso que ellos cultiven con Él. Y ahí Él les da las habilidades, ahí Él les da los deseos, ahí Él les da la capacidad que necesitan para el servicio cual Él los llamó a hacer. Lo que quiero decir es que el fruto para servir en el diaconado fielmente y en el pastorado viene de Dios, nada de los hombres, nada de los hombres. Con esto, los pastores hemos venido meditando en este tema y yo quiero presentar, voy a hablar en nombre de Dani, quiero presentarles a ustedes, a nuestros hermanos y hermanas, voy a llamarlos por nombre. Yo quiero llamar a Alonso Jiménez, a Rolly Castellini, a Nayib Bukele, voy a llamar a Palita y Palita no está. Palita que no está, Paula Delgado, pasen hermanos, pasen aquí al frente, vengan. A Carol Quiroz, a Anela Ibarra, yo puedo pronunciar, Marianela Ibarra, a darle más formalidad. Falta Palita, son 3 hombres y 3 mujeres. Ellos, mis hermanos, consideramos que estos hermanos cumplen el papel vital de la aprobación como diáconos. Pero queremos animar a la iglesia a que se acerque a ellos y si no los conocen, los conozcan, porque hay que conocerlos, ¿verdad? Pero en el lapso de 3 semanas, si alguno de ustedes tiene algún asunto en relación al carácter, por favor, acérquese a los pastores y nos lo dice. Y si eso es congruente y tiene peso conforme al texto bíblico, descartaremos alguno de ellos. Pero si no es conforme al texto bíblico y es una preferencia personal suya o mía, probablemente eso no se sujete al texto bíblico y podamos igual nombrarlo o nombrarla. Y en ese tiempo, si no hay asuntos de esa índole, a partir de hoy, en 3 semanas,
nombraremos a nuestros hermanos como diáconos y diaconisas de Iglesia La Gracia. Mis hermanos, el oficio diaconal es un regalo santo y honroso de Dios para su iglesia. Vamos a orar por estos hermanos, vamos a orar por la iglesia, para que el Señor nos anime en el corazón a cuidar de ellos y visualizar en ellos. Voy a pedirle a Nick, que es nuestro único diácono en orden hoy, que pase, hermano. Ven, Nick, sí. Cuando no hay otros pastores, están los diáconos para que acuerpen a los pastores. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia, y le pedimos al Señor que bendiga su palabra predicada y también nos guíe como su pueblo para escoger a los hermanos? Señor, queremos con temor y temblor venir delante de tu rostro, reconociendo que Iglesia La Gracia es iglesia tuya. Y te damos gracias por todo el tiempo en peregrinaje en esta tierra que nos has dado vida para ser iglesia. Y en eso has determinado tiempos para la madurez de tu pueblo. Y estar hoy, Señor, delante de ti, rogando que confirmes si estos hermanos son tu voluntad para la iglesia, como un regalo del servicio a tu pueblo. Guíes a tu pueblo mismo en convencimiento, en paz y en gratitud de aprobar a los hermanos. Y nos concedas en 3 semanas vida, salud, para estar aquí y presentarlos delante de ti, Señor, en un ejercicio espiritual honroso y santo. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que has puesto disposición en ellos, y te damos gracias por los que vas a tener a futuro aún más, tanto pastores como diáconos. Nos gozamos y estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia para con tu iglesia. Bendícelos y bendícenos, Señor, conforme a tu bondad y a las riquezas en Cristo Jesús. En su nombre, para su gloria. Amén.